¿Cómo unos marginados pudieron convertirse en héroes para su pueblo? El increíble relato bíblico de los leprosos que salvaron Samaria. Era un tiempo de oscuridad y desesperación en Samaria. La ciudad estaba sitiada por el ejército arameo, y la hambruna había alcanzado niveles devastadores. El reino de Israel estaba en constante conflicto con sus vecinos, y los arameos, bajo el mando de su rey Ben-Hadad, habían cercado Samaria. ¿Me crees si te digo que un grupo de hombres marginados pueden cambiar el curso de todo un pueblo? Soy Gabriel y déjame contarte esta maravillosa historia bíblica. Este asedio no era un simple enfrentamiento militar, era una táctica cruel que buscaba rendir a la ciudad mediante la inanición y el sufrimiento prolongado de sus habitantes. Dentro de los muros de la ciudad, el hambre y la desesperación eran palpables, se había convertido en un enemigo tan mortal como los arameos. Las calles estaban llenas de lamentos y desesperanza. La situación era tan grave que las personas estaban dispuestas a pagar una fortuna por la cabeza de un asno o por un puñado de estiércol de paloma para tener algo que comer. En medio de la desesperación y el hambre que azotaban a Samaria, el profeta Eliseo se levantó con una palabra de esperanza de parte de Dios. Escuchen la palabra del Señor, proclamó. Mañana a estas horas, en las puertas de Samaria, se venderá una medida de flor de harina por un siclo, y 2 medidas de cebada por un siclo. Esta profecía de abundancia parecía increíble para aquellos que sufrían en la ciudad, asediada por el ejército arameo. Sin embargo, Eliseo aseguró que la salvación estaba a la vuelta de la esquina y que el Señor transformaría su escasez en abundancia de la noche a la mañana, demostrando una vez más el poder de Dios para obrar milagros en los momentos más oscuros. ¿Cómo sería esto? Porque la hambruna y la desesperanza reinaban en ese momento y no se veía ninguna salida. Lo que no esperaban era lo que sucedería después. En este escenario de desesperación, 4 hombres leprosos vivían en las afueras de la ciudad. Marcados no solo por su enfermedad sino también por el rechazo social. La lepra, una enfermedad temida y mal comprendida en aquellos tiempos, incluía diversas condiciones de la piel y era vista como una señal de impureza. Estos hombres rechazados por su enfermedad, estaban al margen de la sociedad, viviendo en la periferia, alejados de sus familias y amigos. ¿Te imaginas la situación de estos pobres hombres? Totalmente rechazados por la sociedad por una enfermedad de la que no eran responsables. Aislados por su condición, se encontraban en una situación aún más precaria debido al asedio. Una noche, mientras los 4 leprosos se encontraban en las afueras de Samaria, observando la ciudad en sombras y reflexionando sobre la penosa situación que vivían, uno de ellos tuvo una idea audaz que rompió el silencio. ¿Por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si entramos en la ciudad, el hambre nos matará, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, al campamento de los arameos. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, de todos modos moriremos. Imagínate el punto de desesperación que tenían estos hombres, iban a intentar una última cosa antes de morir. Esta propuesta resonó con una mezcla de desesperación y esperanza en sus corazones. La idea de acercarse al enemigo era tan peligrosa como quedarse, pero ofrecía una pequeña posibilidad de sobrevivir. En la oscuridad de la noche, mientras los demás contemplaban la propuesta, cada uno evaluaba sus opciones limitadas. Atrapados entre la hambruna en la ciudad y la incertidumbre en el campamento arameo, decidieron apostar por la única opción que les ofrecía una mínima esperanza de vida. El viaje estaba lleno de incertidumbre y miedo, pero la desesperación les daba el coraje para intentarlo. Así, con valentía y resignación, los 4 hombres se levantaron, apoyándose mutuamente mientras avanzaban hacia el campamento enemigo. La noche estaba tranquila, y el silencio era casi palpable, solo roto por el sonido de sus pasos vacilantes en el terreno pedregoso. Con cada paso, sus corazones latían con más fuerza, sabiendo que cada metro que avanzaban podría ser el último. Pero Dios ya estaba actuando de manera milagrosa. Cuando llegaron al borde del campamento arameo, la sorpresa los dejó sin aliento. No había rastro de soldados ni de guardias. Las tiendas estaban intactas, los caballos y asnos estaban atados, las provisiones esparcidas, pero el campamento estaba misteriosamente desierto.
¿Sería una trampa? ¿Una especie de emboscada? Desconcertados, los leprosos exploraron el campamento descubriendo que los arameos habían huido, dejando atrás todo en una retirada precipitada. Al no encontrar ninguna señal de los soldados, sus temores se disiparon y la euforia creció. Se lanzaron hacia las tiendas, encontrando provisiones en abundancia, alimentos, bebidas, ropas y tesoros. Era como un sueño hecho realidad. Sin perder tiempo, comieron hasta saciarse por primera vez en mucho tiempo, sus cuerpos debilitados recobrando fuerza con cada bocado. Luego, impulsados por la codicia y el deseo de asegurar su futuro, empezaron a recoger oro, plata y ropa fina, escondiendo su botín en las afueras del campamento. Fueron de tienda en tienda, llenando sus brazos con cuanto podían llevar y escondiéndolo todo en diferentes lugares para asegurarse de que nadie más pudiera reclamarlo. Estaban asombrados y maravillados por su inesperada fortuna. Imagínate ahora toda esa abundancia cuando pocas horas antes estaban a punto de morir de inanición y desesperación. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y la euforia inicial comenzaba a desvanecerse, uno de ellos expresó una inquietud que lentamente fue calando en los demás. «Esto no está bien», dijo. «Hoy es un día de buenas noticias, y no podemos quedarnos callados. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra culpa. Vamos ahora mismo y demos la noticia al palacio del rey». Increíble. A pesar de que estos hombres habían sido continuamente rechazados y alejados por su enfermedad, se preocuparon en hacer saber las buenas noticias a los de su pueblo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Te leo en comentarios. Con esta nueva resolución, dejaron atrás sus escondites temporales y regresaron a Samaria. El trayecto de vuelta estuvo marcado por una mezcla de temor y esperanza, sabiendo que las vidas de sus compatriotas dependían de su decisión. Al llegar a las puertas de la ciudad, llamaron a los guardias y les contaron todo lo que habían visto y experimentado. Los guardias, inicialmente escépticos, llevaron la noticia al rey, quien fue despertado en medio de la noche. Tras una deliberación llena de desconfianza y temor a una emboscada, el rey envió exploradores para verificar la veracidad del relato de los leprosos. El Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el ruido de carros, caballos y un gran ejército, lo que los llevó a creer que el rey de Israel había contratado a los hititas y a los egipcios para atacarlos. Aterrorizados, los arameos huyeron en la noche, abandonando todo. En su pánico, abandonaron todo lo que tenían y huyeron en la oscuridad, dejando su campamento intacto. La noticia de la deserción aramea se extendió rápidamente. Las puertas se abrieron de par en par y la hambrienta multitud se precipitó hacia el campamento para tomar lo que necesitaban. La abundancia de alimentos y provisiones aliviaron la terrible hambruna que había azotado la ciudad. Los precios de los alimentos cayeron drásticamente, cumpliendo así la profecía del profeta Eliseo de que el día siguiente habría abundancia de comida en Samaria. Así, gracias al coraje y la determinación de 4 leprosos, Samaria fue salvada de una hambruna devastadora. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de supervivencia se convirtió en una providencial liberación para toda la ciudad. A través de estos hombres marginados, Dios proveyó abundantemente para su pueblo, cumpliendo la profecía de Eliseo y demostrando que puede usar a cualquiera, incluso a los más rechazados, para cumplir sus propósitos. La historia de los 4 leprosos y su descubrimiento no solo es una narrativa de desesperación y esperanza, sino también un poderoso recordatorio de que en los momentos más oscuros puede haber una inesperada luz de salvación. A través de la desesperación de 4 leprosos, marginados por la sociedad, vemos cómo Dios puede transformar las situaciones más desesperadas en oportunidades para su gloria y provisión. Nos recuerda que no importa cuán desoladora parezca nuestra circunstancia, Dios siempre tiene un plan y puede usar a los menos esperados para cumplir sus propósitos. Además, nos invita a tener fe en las promesas divinas, como lo hizo Eliseo, y a ser agentes de esperanza y acción, compartiendo las bendiciones que recibimos con aquellos que nos rodean. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta. Juntos seguimos descomplicando la Biblia. Dios te bendiga.